Bien, buenos días a todas y a todos. Ahora después la portavoz y algunos consejeros os darán cuenta del contenido del Consejo de Gobierno. Pero yo quería previamente trasladaros dos reflexiones, una decisión y una reflexión. La decisión es la del Consejo de Gobierno de dar su apoyo a la decisión que el pasado sábado tomó el Consejo de Ministros de poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, porque entendemos que es la respuesta que en estos momentos tiene que dar el Gobierno y porque el amplio apoyo que tiene detrás, tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos, conforma una mayoría significativa de representantes de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país, ¿no? Y luego mucho se ha hablado a lo largo de estos días sobre si el 155 es una decisión dura o blanda. Pero nadie habla de lo importante, que es el 155, por encima de todo, una respuesta. Y es una respuesta a algo muy duro. Entonces, a lo duro no se puede responder con blando, a lo duro hay que responder con contundencia, con independencia, que evidentemente había toda una suerte de posibilidades a la hora de dar esa respuesta, ¿no? Pero aquí lo que se está es respondiendo al atraco perpetrado el día 6 y el día 7 de septiembre a la soberanía nacional. Es decir, el día 6 y el día 7 no fue una decisión que se tomó en el Parlamento Regional de Cataluña que no afecta al resto de españoles. El día 6 y 7 se tomaron decisiones que vulneran la Constitución española, que atracan la soberanía nacional, y lo hicieron votando una serie de diputados y de diputadas en nombre, parece ser, del resto de españoles. Porque digo una vez más, la Constitución española se puede cambiar. Lo que no la pueden cambiar son el señor Puigdemont, el señor Junqueras y la señora Forcadell. La Constitución española se puede cambiar. Es más, me atrevería a decir que incluso se debe cambiar. Pero no la pueden cambiar el señor Puigdemont, la señora Forcadell y el señor Junqueras. Porque yo, como ciudadano de este país, y también en mi condición de presidente de la Junta de Extremadura y, por tanto, representante de todos los extremeños y de todas las extremeñas, tengo la sensación que el día 6 y el día 7 de septiembre nos robaron lo más importante que tenemos, que es la soberanía nacional, la capacidad de poder decidir como pueblo nuestro destino, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución española. Por tanto, cuando estamos hablando con esa, a veces, frivolidad sobre si es dura o blanda las decisiones, hay que analizar sobre qué se están tomando las decisiones. Porque duro el origen que ha traído como consecuencia el que luego haya habido que actuar a través de la aplicación del 155 de la Constitución, que estoy seguro que nadie quería aplicar. Pero claro, cuando alguien pretende que algo tan importante y desde el punto de vista del lenguaje civil tan sagrado como es la Constitución, alguien pretende cambiarla desde un Parlamento regional, pues evidentemente a eso hay que responder. Porque ahora empieza a saberse en el mundo que efectivamente lo que está pasando en España es bastante diferente de lo que parecía que estaba pasando. Aquí lo que está pasando es que hay unos cuantos señores que se han situado fuera de la legalidad y dentro de la ley cabe todo y de fuera de la ley sobra todo. A partir de este momento, ya digo, hay una decisión que se ha hecho respetando escrupulosamente la Constitución española y el camino marcado, y que a lo largo de esta semana tendrá su tramitación y el próximo viernes se debatirá y se aprobará en el Senado, ¿no? Que recuerdo que es la Cámara de representación territorial en nuestro país, ¿no? Allí donde se tienen que debatir y tomar las decisiones. Es inaudito que pueda haber
o que se pueda estar hablando de democracia y que los parlamentos estén cerrados. Es inaudito. Que se puedan estar tomando decisiones por un gobierno y la oposición no pueda estar ejerciendo el control parlamentario. Inaudito. Pues si sumamos lo que ocurrió el 6 y el 7 y lo que ha ocurrido las semanas siguientes, probablemente cuando le pongamos un calificativo a la aplicación de 155 será como mínimo de proporcionado. ¿O alguien pensaba que se puede responder a lo grave con medidas leves? A mente que yo creo que el mejor calificativo es el de proporcionado. Se han tomado decisiones proporcionadas a la gravedad, porque si le restamos gravedad a lo que está ocurriendo, vamos a trasladar un mensaje a una parte de la ciudadanía de que pueden estar secuestrados, como están en este momento en Cataluña, los derechos de millones de personas y que el Estado español no haga nada por preservarlo. Porque además de los que vociferan, hay otros cuyos derechos están secuestrados, Porque alguien ha decidido usurpar los derechos de los demás. Y eso es lo que nos tiene que llevar, y lo que nos ha llevado, y lo que a mí me lleva a decir desde aquí, desde Extremadura, y creo que recogiendo un sentir mayoritario, no digo absoluto, pero sí mayoritario, de confianza en que al final se pueda aplicar la legalidad. Porque, y con esto termino, no se puede apelar a principios republicanos para defender lo que se está defendiendo. Porque los principios republicanos están sobre todo basados en el respeto de la legalidad, contra la arbitrariedad en las decisiones de los hombres o de las mujeres de los responsables políticos. El republicanismo es todo lo contrario de lo que el señor Junqueras, la señora Forcadell y el señor Puigdemont están haciendo. O dicho de otra manera, el concepto republicano no puede existir sin el máximo respeto por la legalidad vigente, democrática, como ocurre en nuestro país. ¿Preguntas? Buenos días. ¿Cree que llega tarde o cree que la aplicación del artículo 155 se ha tomado cuando ya no queda más remedio y cuando se tenía que tomar? No seré yo el que entre a marcar calificaciones temporales. Se ha tomado la decisión y una vez que se ha tomado hay que estar y hay que defender la proporcionalidad entre la gravedad de lo que está ocurriendo y la respuesta que el Estado de Derecho ha preparado para dicho acontecimiento. Buenos días. Yo quería preguntarle sobre otro acuerdo, el que se firmó ayer por el tabaco extremeño. ¿Qué supone para Extremadura la adquisición de esa cantidad? Significa, si a ese acuerdo sumamos el que tiempo atrás se había firmado con Japan Tobacco y con Imperial, con Altadis, pues pone de manifiesto el que seguimos trabajando por el futuro del cultivo del tabaco. Algo que a mí en el año 2008 la Comisión Europea me dijo que acabaría en el 2010, pues estamos en el 2017 y el tabaco sobrevive. Y ayer se ha firmado un compromiso que lleva hasta el año 19. Esta semana he estado yo reunido con Japan Tobacco y están ya trabajando para que pueda haber también un acuerdo de otros 3 años más, puesto que cumple el de este año. Hemos firmado un memorándum con Philip Morris que incluye también el compromiso de futuro y está en vigor el compromiso que Altadis firmó en su día. Con lo cual lo que podemos decir es, en mitad de las dificultades, que yo no oculto que las hay, pero estamos haciendo las cosas de tal suerte que nos permite mirar hacia el futuro con la supervivencia del cultivo del tabaco, ¿no? Sí, bueno, yo sobre otro asunto también quería saber su valoración sobre la investigación judicial que afecta a 2 exconsejeras y a otros altos cargos de su anterior gobierno. Como suelo decir siempre, Juan, todo mi respeto por la actuación judicial, yo confío mucho en la justicia.
mi apelación siempre a la presunción de inocencia y, en este caso concreto, mi convicción de inocencia por parte de las dos consejeras. Presidente, en cuanto a los presupuestos generales de la comunidad extremeña, ¿cómo marchan esas negociaciones? ¿Algún avance significativo de las conversaciones que se vienen manteniendo con los grupos parlamentarios? Bien, yo creo que cuando menos hay que agradecer la posición de diálogo que se está viendo por parte de los grupos, ¿no? Yo espero y deseo que a lo largo del mes de noviembre podamos enviar al Parlamento un texto, ¿no? A partir de ahora iniciaremos una nueva fase de diálogo con los grupos, poniendo encima de la mesa ya un texto articulado y un presupuesto de gastos y de ingresos sobre el que sea posible un principio de acuerdo, ¿no? Que es lo que sería necesario para ir al Parlamento, puesto que luego tendríamos capacidad de poder trabajar vía enmiendas parciales en el propio presupuesto. Pero a mí me gustaría que fuera posible. Y además, yo no intento utilizar esto como chantaje hacia nadie, lo digo de verdad, ¿eh? Pero en estos momentos en los que estamos viviendo, ofrecer desde Extremadura la imagen que estamos dando desde el inicio de la legislatura de una región donde hay estabilidad social, porque ha habido concertación, donde hay estabilidad política, porque se han aprobado las leyes con normalidad, donde hay convenios con una moderación salarial, donde hay un precio de la vivienda razonable. Yo creo que son elementos muy interesantes para la inversión. Yo creo que estamos en un momento que, por la inestabilidad que se deriva del hecho catalán, tenemos que hacer un esfuerzo todo muy especial de estabilidad. No digo nada más. Sinceramente estoy absolutamente convencido que si somos capaces de hacer bien las cosas, eso tendrá resultado positivo. Y estoy convencido de ello, porque yo he sido presidente y lo estoy volviendo a ser. Y comparo qué llegaba hace años y qué está llegando ahora respecto de posibilidades de inversión en nuestra región. La situación no tiene absolutamente nada que ver. Y espero que algunas de estas cosas pues se vayan pudiendo ver en los próximos meses. Estoy convencido de ello. Sí, buenos días, presidente. Sobre otro asunto, en concreto, los trabajadores extremeños del transporte sanitario han denunciado ante la Inspección de Trabajo que Ambulancias Tenorio está incumpliendo el pliego de condiciones porque les obligan a que renuncien a sus condiciones actuales. Sin embargo, el pliego de condiciones dice lo contrario. Yo no soy Ambulancias Tenorio. Entonces, si la Inspección de Trabajo, si fuera así, intervendrá, ¿no? Obviamente se tienen que subrogar y se tienen que subrogar de acuerdo a convenios. Si hubiera otras cuestiones que no tuvieran que ver con el convenio, pues supongo que se discutirá donde se tenga que discutir, ¿no? Pero yo no soy la empresa. Aquí se está produciendo un hecho notorio, y es que cuando, según nos llega la información, hay ya muchos cientos de personas ya subrogadas, solo sale la situación por los que todavía no están subrogados. Pero se tendrá que negociar, se tendrá que hablar, se tendrá que discutir. Y lo que siempre, como suele ocurrir en estas cosas, hay una gran mayoría silenciosa que ya está subrogada y que de esa no habla nadie. Porque, como es obvio, lo que es noticia es que el niño muerde al perro, no que el perro muerde al niño. Pero no obstante, ya digo, todo el respeto por los trabajadores, que defiendan sus derechos, que los defiendan donde los tengan que defender. Y evidentemente nosotros, desde el primer momento, estamos velando porque se cumplan la ley y porque se cumplan las prescripciones, ¿no? Ellos, presidente, dice que están firmando porque les da miedo a perder su empleo, porque se lo pintan todo como las lentejas, que o lo tomas o lo dejas. Es que no es esa la información. Yo te rogaría que te hagas con el documento que están firmando, y en ese documento comprobarás que lo que se habla es apelación a convenios, no apelación a otras situaciones que se hayan podido producir en el tiempo y que no tienen nada que ver con los derechos que están establecidos en los convenios. Pero eso es puro convenio colectivo. Y, sobre todo, creo que esto está negociado con los sindicatos. Creo que está hablado con los sindicatos. No obstante, ya digo, yo no soy Ambulancias Tenorio, ni la Administración lo es, aunque algunos se hayan empeñado de creer lo contrario. Y, desde luego,
lo vuelvo a repetir, me hubiera encantado que el concurso lo hubieran ganado el consorcio. Lamento que la oferta que hicieron fuera insuficiente, pero me hubiera gustado que lo hubieran ganado, ¿no? Sí, presidente. Yo, volviendo al tema inicial, ¿qué le parece esa posibilidad de que Puigdemont comparezca en el Senado y si cree que hay alguna posibilidad de una vuelta atrás? Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Dependerá también de la decisión que se tome en el Parlamento catalán el jueves, si es que se toma alguna decisión. ¿Alguna cosa más? El presidente del PP, José Antonio Monago, acaba de hablar de nuevo del impuesto de sucesiones. Ha dicho que nadie trabaja para que la Junta herede. ¿Qué tiene que decir al respecto? No tengo nada que decir. Muy bien.